En esta ocasión traemos algunas preguntas de repaso de la asignatura de Historia, sexto grado de educación primaria. No olvides suscribirte al canal, apoyarnos con un like y compartirlo en todas tus redes sociales. Comenzamos. Periodo que comenzó hace más de 3 millones de años y abarca desde el origen del ser humano hasta su migración a América. Prehistoria. Marca el inicio de la prehistoria y es el periodo en el que nuestros ancestros fabricaron instrumentos de piedra mediante la técnica de percusión. En este periodo se dedicaron a la recolección, la caza y la pesca. La utilización del fuego resultó crucial para su adaptación y sobrevivencia. Paleolítico. Durante esta etapa de la prehistoria, el ser humano ya era capaz de pulir piedras. Es en esta época cuando empieza la producción de alimentos mediante la agricultura y la domesticación de animales. Asimismo, las personas comenzaron a vivir en comunidades. Con estos avances, se logró el paso de la vida nómada a la sedentaria. Neolítico. ¿En qué lugar fueron encontrados los restos fósiles más antiguos en el que tuvo origen el ser humano? África. Los homínidos se distinguieron en dos grupos. ¿Cuáles fueron? Australopithecus y Homo. Grupo que apareció primero. Sus restos se encontraron en el sur de África. Eran herbívoros. Sus características físicas los asemejaban más a los primates. Se extinguieron por no poder adaptarse a los cambios climáticos. Australopithecus. Se adaptaron a diferentes regiones naturales por su capacidad para fabricar herramientas y armas. Diversificaron su alimentación y su cerebro aumentó de tamaño. Cambió su fisonomía, especialmente el rostro. Desarrollaron un pensamiento racional, el lenguaje oral y crearon símbolos. Homo. La mayoría de los Homo se extinguió, excepto el Homo sapiens sapiens, es decir, el ser humano. La adaptación a diferentes ambientes y el aprovechamiento de los recursos naturales es parte de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Principales actividades de los grupos nómadas para conseguir sus alimentos. Caza y recolección. Los instrumentos que elaboraron los primeros homínidos fueron de piedra. Principal actividad de los grupos sedentarios para obtener alimentos. Cultivo de la tierra. Es una consecuencia del establecimiento de las primeras ciudades. Crecimiento de la población.
¿Qué hecho marcó el término de la prehistoria y señaló el comienzo de la historia? La invención de la escritura alrededor del 3200 antes de Cristo. Característica que tenían todas las civilizaciones agrícolas. Se desarrolló por la necesidad de comunicarse y llevar registros. Escritura. Tipo de escritura compuesto por signos que representan ideas y sonidos. Escritura jeroglífica. Escritura cuyos signos tienen forma de cuña o triángulo. Escritura cuneiforme. Escritura compuesta por grafías que representan sonidos. Escritura alfabética. Primera civilización agrícola que se fundó alrededor del año 4000 antes de Cristo, entre los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia. Civilización que inventó la escritura cuneiforme, el Código de Hammurabi, el más antiguo sistema legal conocido, la medicina, el minuto, los ladrillos de lodo, el vidriado en color, la jardinería y el betún para asfaltar y evitar la humedad en las paredes. Mesopotamia. Son aportes importantes para la humanidad inventados por la antigua civilización china. La brújula, el papel, la pólvora y la seda. Nombre del mar que comunica tres continentes. Favoreció las relaciones culturales y comerciales entre los pueblos. Mediterráneo. En la Grecia antigua, las polis consistían en territorios independientes con gobierno y ejército propios. Forma de gobierno cuyo nombre significa gobierno del pueblo. Democracia. Civilización que se extendió hasta Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto y Mesopotamia, encabezada por el rey Alejandro Magno. Civilización helenística. Cuando Alejandro Magno difundió la cultura griega en Asia y África, dio origen al helenismo. Civilización formada por la unión de grupos de latinos, porque hablaban latín, y grupos de etruscos, asentados en el actual territorio de Italia. Civilización romana. Civilización que tuvo tres formas de gobierno y, en la última,
Toda la autoridad se concentraba en un solo gobernante. Romana. En la civilización romana, pertenecían al grupo social que carecía de privilegios. Plebeyos. El politeísmo consiste en la creencia en varios dioses. Civilización que se desarrolló durante más de 3000 años gracias a su cercanía con el río Nilo, uno de los más largos del mundo. Egipcia. Civilización que nos legó la democracia. Griega. Periodo en que las civilizaciones mesoamericanas alcanzaron su mayor desarrollo cultural. Clásico. Características del espacio geográfico mesoamericano que favorecieron el desarrollo de los grupos asentados ahí. Tierras fértiles y lagos. ¿Cuál es la civilización más antigua de Mesoamérica? Olmeca. Es la cultura más importante del periodo preclásico. Surgió alrededor del año 1200 a.C., en los actuales estados de Veracruz y Tabasco. Olmeca. Civilización representativa del periodo clásico que construyó la pirámide del Sol. Teotihuacana. Es otra gran civilización del periodo clásico que consolidó un sistema de escritura y conocimientos astronómicos y matemáticos avanzados, como el uso del número cero. Maya. Civilizaciones que tuvieron relaciones comerciales con Teotihuacán. Zapotecos y mayas. Dos civilizaciones representativas del periodo posclásico que se caracterizaron por ser sociedades guerreras. Toltecas y mexicas. Dos características que tenían en común las civilizaciones mesoamericanas. Gobiernos teocráticos y juego de pelota. Son civilizaciones que se asentaron en Sudamérica. Nazca y Moche. Son características propias de las civilizaciones andinas. Agricultura y sacrificios humanos. Esta civilización construyó la ciudad de Machu Picchu
la cual es considerada un prodigio de ingeniería. Inca. Son características en común de los mexicas y los incas, excepto se establecieron en el mismo territorio. ¿A qué civilización mesoamericana pertenece la Piedra del Sol, también conocida con el nombre de calendario azteca? Mexica. Se denomina así al periodo entre dos épocas de la historia de Europa, la Antigüedad y la Edad Moderna. Edad Media. ¿Cuándo se considera que inició la Edad Media? Siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Cuántos siglos aproximadamente duró la Edad Media? 10 siglos. Sistema de producción en el que los reyes y la nobleza eran propietarios de las tierras y los llamados siervos trabajaban para ellos a cambio de protección y de una parte de las cosechas. Feudalismo. Durante la Edad Media, poseían grandes extensiones de tierra que trabajaban sus siervos. Gozaban de varios privilegios por pertenecer a la nobleza, como estar exentos del pago de ciertos tributos. Señores feudales. ¿Qué institución se extendió durante la Edad Media por amplios territorios europeos e influyó en todos los ámbitos económico, social, político y cultural? La Iglesia Católica. Enfermedad letal que se transmitía por las pulgas de las ratas. Se propagó por toda Europa durante el siglo XIV y mató a 3/4 de la población. Peste negra. Serie de guerras que los reyes cristianos de Europa emprendieron en Medio Oriente para recuperar Jerusalén, considerada Tierra Santa, que había sido conquistada por los musulmanes, quienes profesaban la religión islámica. Cruzadas. Fue una consecuencia de las cruzadas. Ocurrió un intercambio cultural y comercial entre europeos y árabes. Eran excelentes navegantes y constructores de barcos. Atacaban a los pueblos que hoy ocupan Inglaterra, Irlanda, Francia e Italia. Los vikingos. En la cultura de este imperio podía observarse una mezcla de elementos griegos, romanos y persas. Imperio bizantino.
Desarrollaron notables conocimientos matemáticos y, gracias a ellos, en Europa se conocieron las aportaciones de griegos y chinos. Árabes. Entre los aportes de esta civilización destacan la rueca para hilar algodón, el astrolabio, la utilización de metales en la construcción y productos como el té, las especias, pimienta, canela, clavo, el algodón y el azúcar de caña. Además, inventaron la numeración decimal que hoy usamos, incluyendo el cero. India. Esta civilización nos aportó el papel, la pólvora y las primeras imprentas, además de sismógrafos, taladros para perforar el subsuelo y hornos para fundir metal. Además, dieron al mundo la seda y la cerámica fina llamada porcelana. China, territorio formado por cuatro islas grandes y otras de menor tamaño. Su emperador tenía a su servicio un grupo de guerreros llamados samuráis. Desarrollaron tecnologías para trabajar el acero, que se utilizaba en la fabricación de espadas, katanas. Japón fue el fundador del Islam y escritor de El Corán, libro sagrado de los musulmanes. Mahoma, territorios en los que la religión budista alcanzó gran difusión. India, China y Japón. Fue la ciudad más grande y poblada de Europa durante la Edad Media, capital del Imperio Romano de Oriente. Su caída ante los turcos otomanos en 1453 marcó el final de la Edad Media. Constantinopla fue una consecuencia de la caída de Constantinopla. Se estableció un bloque comercial entre Europa y Oriente, estableciendo precios muy altos a los productos. ¿Cómo se llamó el periodo entre el siglo XV y parte del XVI, en el que las artes, el pensamiento y disciplinas como la medicina, la astronomía y la física tuvieron un progreso notable? Renacimiento. Pensamiento ligado al Renacimiento que plantea la capacidad de la razón humana, la reflexión y la investigación como los mejores medios para conocer el mundo. Humanismo. Teoría propuesta por Ptolomeo que plantea que nuestro planeta es el centro del cosmos y que a su alrededor giraban el Sol y los demás planetas. Geocéntrica. Teoría propuesta por Nicolás Copérnico que plantea que el Sol es el centro de un sistema planetario y los planetas giran alrededor de él. Heliocéntrica.
Fueron los primeros navegantes en rodear África para llegar a Oriente. Portugueses. Navegante genovés que desembarcó por primera vez el 12 de octubre de 1492 en tierras del actual continente americano. Cristóbal Colón. Proceso de incremento de las relaciones económicas y culturales a partir del descubrimiento y exploración de nuevos territorios del siglo XV y XVI. Globalización económica. Monje agustino de origen alemán que encabezó en el siglo XV la reforma protestante en Europa, desconociendo la autoridad del Papa y promoviendo una mayor apertura religiosa. Martín Lutero. No olvides suscribirte al canal, apoyarnos con un like y compartirlo en todas tus redes sociales. Hasta la próxima.